Ahora sí, buenas noches, hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Me alegra que se encuentren acá junto a un servidor y espero que este curso, Historia de las Reformas del siglo XVI, sea de ayuda, porque no, tal vez de utilidad para todos vosotros y que algo de conocimiento puedan obtener a través de lo que en este curso se imparta. Bueno, entonces. El nombre ya de su servidor, el nombre de escriturayverdad.cl. Hoy, Temuco, Chile, 27 de marzo de 2024, que corresponde a nuestra primera clase. Bueno, hay una pequeña humorada de mi hijo Manuel. Hay los insignios, por si no queda alguna duda de que soy luterano. Ahí hasta le cambiamos la firma del presidente del Banco Central de Estados Unidos por la firma de Lutero. Y Selk, lo que pueden ahí ver es el escudo de la iglesia a la que un servidor pertenece. Bueno, los demás es un tanto obvio, ¿no? Y bueno, el Global Theological Education Commission es la comisión a la cual un servidor pertenece, a la cual se acaba de referir nuestro hermano Daniel. Así que bueno, previo a esta breve humorada, eh, comenzamos. Bueno, ¿por qué estudiar la historia de la iglesia? Eso es algo que me sorprende que sea algo de lo cual haya que explicar, que haya que básicamente justificar, como si eh, fuera, no sé, algo en contra, como una suerte de malinterpretación de la letra mata, como que por estudiar cifras, personas, años, todo esto no tuviera sentido o valor espiritual alguno. Pero, en opinión de un servidor, es muy, muy útil. Por ejemplo, nos sirve para conocer obviamente nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? ¿En qué lugar surgimos? ¿Qué hacíamos? ¿Por qué surgimos? Y un largo etcétera. De igual manera, nos sirve para comprender el motivo de nuestra existencia como iglesia. O sea, ya entramos aquí a hilar un poco más fino, eh, pero estamos hablando de no iglesia en el sentido amplio del término, sino de cada una de nuestras confesiones, o al contrario, ¿por qué somos parte de una confesión y no de otra? Evidentemente, como luterano confesional, eh, pienso que a las confesiones de fe que hay que adherir, por supuesto, son las luteranas, pero también hay que analizar el por qué No, sí, después hay se personas quitando, que porque no acá se te analizan están golpeando, dicha, entonces no sé cómo no, no, antes que no llegar esto estaban analizan o golpeando, no forman parte de la, llega esta gente que de la confesión a la que No, pero adherimos. de todas maneras sin Hermano, ayuda, silencio, porque por favor. después vienen, después de pasan Hermano, segundos, apaguen sus micrófonos, por favor. o se abre, te tiran un papel por debajo de la puerta y No, por no, esa cuestión de celular se responde más desde que aquí por no la tengo que silenciado a preguntar. todos. Micrófono. es chancho o rana. Ok. ¿Dijo que se Bueno, hizo marico? siendo así, entonces, Ahora, ah, pues, incluso nos sirve para, desde nuestras propias perspectivas, eh, fortalecer nuestras confesionalidades. Ok, como queda claro, un servidor es luterano, por ahí hay alguien de la Alianza, habrá otro presbiteriano, por ende calvinista. Entonces, Claro que también murió sirve para un hijo tener del claro hermano por Soler, qué esas diferencias no se llama igual que él, las Soler, tenemos, pero mejor dicho, con otras iglesias. ¿Por qué no podemos tener comunión unas con otras? O sea, para ver que todo esto no es simplemente una cosa de capricho o antojo, van a agarrar o para el que antojo, van a hacer meme con sino este que viejo. hay una razón detrás de esto. Disculpen, no sé cómo silenciarlos a todos mis ok, voy a silenciar a todos. Luego los van abriendo.
Eh, entonces, eh, insisto, comprender y fortalecer nuestra confesionalidad respectiva. O sea, si hay algo a lo que le falta al mundo protestante hoy, desde los luteranos más acérrimos hasta los pentecostales más liberales hoy en día, es que han dejado de lado en general su confesionalidad. Insisto, no voy a entrar en la discusión de si lenguas más, lenguas menos, si dones más, dones menos. No, pero de la confesión de fe que exista, desde la más antigua, que sería los tres símbolos principales, o sea, los tres credos, hasta la última que haya surgido por ahí en alguna iglesia pentecostal, esas no son conocidas por el común de la gente. Cuando mucho se suele saber el nombre. Pero, ¿por qué creemos esto? ¿Qué nos llevó a creer esto? En qué circunstancias se dio para creer tal o cual cosa? Insisto, y para eso, si no partimos con un resumen histórico, difícilmente podemos llegar a un análisis doctrinal. O sea, ¿por qué? Porque nosotros lo vemos desde una perspectiva distinta a la que lo ven los nunca bien ponderados católicos. Para ellos simplemente todo esto es una perorata absurda, ok, simplemente son una tropa de herejes, pero sin hacerse la más mínima autocrítica, aun si es que tuvieran razón, aun si tuvieran razón, que no la tienen, obviamente, de por qué nos convertimos en los herejes que somos, pues. Es una cuestión hasta de sentido común. Y por eso incluso se llega a erróneas conclusiones, como por ejemplo, de que Lutero y Calvino dividieron la iglesia. O sea, en algún sentido sí, pero no en el sentido peyorativo en el que se nos suele plantear por parte de la Iglesia Católica. O sea, se nos ha cargado a nosotros, los protestantes, cualquiera, con eh, la mancha de que, oh, ok, fueron los malvados protestantes los que dividieron la Iglesia, los que se fueron. No, no, caramba. Y ahí hay uno de los primeros errores en el estudio de la historia de la Iglesia. No nos fuimos, nos echaron, que fue muy distinto. Nosotros no, digamos, a Lutero no lo llevaron a la dieta de Worms, cosa que veremos más adelante, a que analizara sus textos, a que los explicara. No, lo llevaron a qué. Pida perdón o se va. Fue declarado hereje. Eso lo hace solamente la Santa Madre Iglesia Católica. Con los hugonotes. No recuerdo exactamente, si alguno lo tiene, ojalá lo escriba o incluso lo comente. Cuando se conmemora la horripilante masacre del día de San Bartolomé. No fue un acto de paz, de unión, ni siquiera de división, fue una simple masacre, que hasta el día de hoy, lamentablemente, el catolicismo romano, que dice estar tan abierto al diálogo, todavía no han hecho absolutamente nada, nada, por retractarse de aquella horripilante masacre. O sea, haciendo un paréntesis, recordemos que los mártires hugonotes, que en su mayoría, es cierto, eran calvinistas, había uno que otro luterano por ahí, pero en general era el concepto para referirse a todo protestante francés, lo cual, por supuesto, era inaceptable para el Vaticano y para el rey, que en la mayoría eran ignorantes que cuando mucho sabían leer, cuando mucho. Si hay algo que caracterizó, a diferencia de la inglesa, a la corona francesa, era los neófitos que tenían por reyes. Entonces, comprender que esas cosas existieron, que no han sido no solamente olvidadas, sino que también son omitidas convenientemente para los intereses del Vaticano. Y que por lo tanto, cuando probablemente todos ustedes o un servidor decimos no al ecumenismo, no es un simple capricho. Tal vez algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa entrevista que tuve con este caballero metodista, me parece, eh, Jonathan Ramos. Sé que a los seguidores de Jonathan Ramos no les gustó mucho que yo fuera tan políticamente incorrecto y que mencioné muchas veces por ahí la palabra herejía. Pero ¿cómo podría llamarla entonces? Y la frase que probablemente fue más polémica, no sé si se percataron de eso, pero cuando un servidor dijo, el Vaticano que tenemos hoy está más lejos de la Biblia que el que tuvo Lutero o Calvino. O sea,
y de hecho sé que ese comentario también cayó muy mal cuando les dije las confesiones de fe luteranas, terminadas en 1580. No recuerdo con exactitud las confesiones de fe calvinistas oficiales. Terminaron durante el siglo XVII. La bautista incluso, imagínense, en 1689. Pero resulta que esta gente nos anda cambiando los dogmas prácticamente cada 30 años. La última cantidad de dogmas que se cambiaron, y no poco, fueron en 1965, con el Concilio Vaticano II. Y así la cantidad de, o sea, curiosamente nosotros que somos los débiles, los que no estamos unidos, no hemos modificado nuestras confesiones de fe. Y el problema es que si gente como nosotros, interesados en el tema, no, el, no le damos la importancia que tiene a esta temática, nadie lo va a hacer en lugar de nosotros. O sea, en algún sentido creo que los que nos dedicamos a la historia de la iglesia tenemos una responsabilidad superior a la del promedio. ¿Para qué? Insisto, para mantener viva nuestra confesionalidad. Bueno, también, y es un tema obviamente no menor, tal vez el más importante, ver cómo Dios actúa en la historia de manera concreta. O sea, si todo lo que sucedió para que Lutero tuviera éxito, para que Calvino posteriormente tuviera éxito, para que la reforma no fuera quemada, es porque podemos ver la mano de Dios actuando ahí mismo. Perfectamente, por dar un ejemplo, Lutero, camino a esconderse en el castillo de Wartburg, podría haberse, qué sé yo, eh, tropezado y haberse desnucado, y moría la reforma con él. O cuando ya estaba la persecución contra los hugonotes, a Calvino lo podrían haber atrapado y quemado también. Qué sé yo, y un montón de detalles más que, insisto, ahí podemos ver cómo en pequeñas grandes cosas Dios actuó de manera no metafísica, sino concreta. O, por ejemplo, no podría verse, o mejor dicho, debería verse, el actuar de Dios en la historia de manera concreta en el hecho de que se inventó la imprenta de Gutenberg y 20 años teníamos a Lutero traduciendo el Nuevo Testamento. 30 años después, la Biblia completa. Sin ese punto, toda la reforma no habría tenido sustento alguno. O sea, algo de eso hablaremos más adelante, pero piénsenlo, el real punto de inflexión, el punto de no retorno, digámoslo así, la batalla de Lexington y Concord en Estados Unidos, para la reforma fue la traducción bíblica. Que haya una traducción bíblica al idioma del pueblo, en este caso alemán, fue, valga la redundancia, un cachetazo al poder del Vaticano, al poder papal principalmente, una manera de decirles, ¿y qué me importa tu Vaticano, hombre? ¿Qué me importa tu papa? Me importa mi palabra de Dios. Y si tengo palabra de Dios, no necesito a un depravado, hereje en muchos casos, que está en Roma diciéndome lo que debo y lo que no debo hacer. Insisto, poco se analiza eso de que el verdadero punto de no retorno para el éxito de la reforma fue la traducción bíblica. No más, no menos. De lo demás, insisto, Lutero pudo haberse retractado, pudo haberse, qué sé yo, pudo haberse matado, lo hubieran asesinado, muchas cosas. Pero ya es distinto teniendo la palabra enfrente, surgiendo y dando lugar a nuestro amado concepto de sola escritura. Solo como un ejemplo. ¿Alguna pregunta, hermanos o hermanas? Cuando lo hago pueden, por cierto, activar sus micrófonos, no se preocupen. Por lo menos a mí me quedó todo claro, hermano Andrés. Gracias, hermano. Esa es la intención. Bueno, continuando entonces. Eh, ¿Qué métodos, ya que la historia no la podemos, digamos, decir que la historia de la iglesia se estudia desde la nada, así como la traducción bíblica no es algo que surja de la nada, hay métodos, hay sistemas, lo mismo en el caso de la historia. Y creo que gracias a Dios, nuevos historiadores cristianos han avanzado mucho en eso.
¿En qué aspecto? En que ahora tenemos diversas metodologías o diversos métodos para estudiar la historia. En este caso, la nuestra, de la Iglesia. Principalmente existen dos. El positivismo, que es la metodología que al analizar la historia en base a hechos y lugares y antecedentes objetivos, o sea, que no son dignos de discusión, pero los analizan de manera lineal. Ok, por ejemplo, podría ser, ok, Lutero hizo sus cosas en año tal o cual, después en 1509 nació Calvino, después en el 1536 creo que se escribió la institución de la religión cristiana, ok, y finalmente murió. Eso es lo que nos dice básicamente el estudio tradicional de la historia. Insisto, no se adentra en antecedentes o motivos o contextos del desarrollo histórico, que es algo no menor, más aún ahora en un concepto tan, eh, digamos, complejo, donde es necesaria la interpretación. Sí o sí es necesaria. Y en segundo lugar, la historiografía, que es la que se está adueñando, gracias a Dios, de las nuevas escuelas de estudio histórico, que, como lo dice acá, es el estudio crítico y analítico sobre la historia. En términos simples, se refiere a la forma en que se escribe y se interpreta la historia. No es solo la narración de eventos pasados, como lo que ya acabo de mencionar en el positivismo. No es solo eso, sino también es la reflexión sobre cómo esos eventos son interpretados y comprendidos, que es en efecto lo que un servidor aquí anhela realizar en este breve estudio. O sea, por ejemplo, en los que algo conocen eh, del, de la historia, del estudio de la historia cristiana, tal vez el positivista por excelencia sería Justo González. Eh, que creo que cae demasiado en la interpretación en muchas ocasiones. A veces cuesta diferir o dejar de entender si lo que uno le está leyendo es una historia o una novela. Eso, para serle franco, no me gusta de Justo González. Y además que hace de repente unos puentes, por ejemplo, en el libro que tiene ese libro rojo con Flett, me parece, de Historia de la Reforma, parte hablando de Isabel la Católica. Como que prácticamente el hecho de que Isabel la Católica mandó a descubrir América, entonces eso movilizó tropas a- hacia, hacia lo que ahora es América. Insisto, puede que algo de eso haya habido, pero acá sí tener que agradecerle a la señora Reina, lo veo, eh, como decimos acá, tirado de las mechas. No, no le veo mucho, digamos, y por lo demás, sucedió igual. Aniquilaron, si la conquista de América hubiera debilitado la reforma en España, no olvidemos que la reforma en España fue aplastada. O sea, los españoles protestantes de hoy, o estos últimos 100 años, no son descendientes de los protestantes que había en la época de la reforma. ¿Por qué? Porque al igual como con nuestros mártires hugonotes, los mataron a todos. O sea, si hay dos iglesias que podemos decir que no dejaron descendencia alguna directa, son los protestantes españoles y especialmente los hugonotes. No hay ninguna iglesia en la cual usted pueda decir con certeza, sí, esta es heredera de la tradición hugonote, o esta iglesia es heredera de la tradición de los protestantes españoles. Y por cierto, con lo poco que tienen allá en España, la verdad que es una verdadera vergüenza para nosotros los latinoamericanos lo poco que hacemos, en vista de todo lo que hace la iglesia protestante allá en la madre patria. Entonces, en vista de eso, la historiografía es sí o sí, según mi opinión, la mejor y más completa forma de estudiar la historia, y con mayor razón la historia de la Iglesia, a través de la historiografía. De nuevo, porque de no ser así, solo nos limitaríamos a señalar, como lo decía hace un rato, sucesos, personajes, lugares, sin darle un juicio valórico. Se imagina, por ejemplo,
a poder estudiar el fracaso de la reforma en España de manera positivista. Ah, ok, ya ganó la Inquisición española, los mataron a todos, ok, ¿y dónde está el juicio valórico que es necesario hacer en ese caso? Nos perdemos con la mitad del hecho en sí mismo. Se pierde todo, toda la riqueza que se podría obtener. ¿De qué? De que tropa tras tropa, sumado a los agentes de la Inquisición y un largo etcétera, hizo imposible que más, además que más encima, es cosa de ver un mapa. España es una península. Por lo tanto, en esa época no era como pasar en el caso aquí, el paso de los Libertadores entre Santiago y Argentina, o en el sur el Cardenal Zamoré, creo que se llama. No, no era una cosa, era una cuestión, o enviar tropas, misioneros, probablemente la mitad de los que se trataba de enviar desde Francia a España y viceversa, la mitad morían en el viaje. Insisto, en ese sentido, tanto la iglesia protestante en su derivación calvinista como luterana, tanto en Francia como en España, son derechamente iglesias mártires en un 100%. No hay herederos directos que podamos decir, si esta iglesia tal o cual proviene directamente, históricamente hablando, de la iglesia del siglo XVI. Insisto, esas son derechamente iglesias mártires, masacradas. Entonces, ¿cómo no vamos a poder o deber incluso, más aún nosotros como protestantes, tener un juicio valórico sobre lo que permitió que esas ambas iglesias fueran derechamente masacradas? Nos vamos a quedar simplemente, ok, noche de San Bartolomé, mataron a todos los hugonotes que habían. Ok, probablemente ni siquiera un profesor de historia secular que se precie hoy aceptaría una barrabasada así. O sea, en ese sentido, la historia, insisto, más aún a través de creyentes como nosotros, debe ser analizada críticamente. No aceptando cualquier cosa que se nos diga que es verdad, por cierto, no, no se trata de eso. Sino precisamente utilizando eso uno de los tantos dones que Dios nos ha dado, el discernimiento. Saber cuándo lo que se nos cuenta es una leyenda. Aquí se van a encontrar con la opinión de un servidor de que uno de los hechos supuestamente más importantes de la Reforma no es más que una simple leyenda. Algunos que me conocen ya saben de lo que estoy hablando. Y etcétera. Pero insisto, no podría estudiarse la historia de la iglesia si nos quedáramos solamente, insisto, analizando eventos del pasado. Eso es demasiado pobre. Para eso simplemente no necesitan a un servidor acá. Les digo, ok, léame el libro de Juan Bareto, uno de los historiadores en castellano evangélicos más antiguos, creo que de principios del siglo XX. Eh, bueno, obviamente ya tenemos los dos libros de Justo González, el Historia y el Historia del Pensamiento Cristiano, y ahora nuestro gran historiógrafo acá en Latinoamérica o Hispanoamérica, César Vial, que ha hecho un gran trabajo en ese aspecto. Hermana, no sé quién fue que pidió la palabra, no alcancé a fijarme. No, no, Ok, perdón. ok, no se preocupe. Bueno. Y aquí están ya entrando en historia propiamente tal, más que en su preámbulo. ¿Qué fue del cristianismo antes del siglo XVI? Difícil pregunta para nosotros, protestantes. Bien sabemos que para el Vaticano es una muy fácil. Siempre estuvo ahí presente el Vaticano, obviamente. Pero según el mismo Joseph Ratzinger, en un libro sobre eclesiología que él escribió hace unos 30 años, se me fue el nombre del título, pero me llamó mucho la atención de que para él, siendo ya cardenal, no, o sea, no era un novato. eh, para él, al fusionar el cristianismo con el mundo greco-romano, comenzó a existir la cristiandad, o sea, el cristianismo como una cultura, no como una fe religiosa. Estas palabras que acabo de leer son palabras totalmente
o sea, literalmente copiadas del libro de Ratzinger al que me refiero. Apenas lo encuentre, voy a poner la cita. O sea, imagínense, hasta el mismo Ratzinger, nuestro gran inquisidor, que partió a no sé cuál presencia, no me atrevería a decir cuál, hace cuánto, menos de un año. eh, Él reconoce que fue negativa la unión entre el mundo greco-romano y la Iglesia Católica. Y dio ese híbrido bastante nebuloso llamado Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, él ni siquiera apela a la sucesión apostólica que tanto le gusta a nuestros amigos católicos. No, él reconoce que hubo ahí una falla. Y ahí es en donde viene esa famosa frase que, claro, para los católicos tiene una importancia histórica para darse validez. Y ¿se cumplieron entonces las palabras de Cristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Porque ellos dicen, no, es que Lutero llegó en el siglo XVI. O a este farsante argentino, ¿cómo se llama? El apologeta, eh, Alarcón. Decía, le vi en un comentario muy bajo, incluso más allá de ser católico. La verdad que lo consideré de verdad una bajeza gigantesca que haya comentado eso, pero él le dijo a otro hombre que le estaba haciendo palos, dando una paliza en un debate, y le dijo, ¿de qué iglesia, de qué año es tu iglesia? Porque esta persona creo que era una iglesia pentecostal. Y él le enrostra, caramba, pero si mi club atlético River Plate, algo bueno que tenga, eh, es más antiguo que tu iglesia. O sea, piensen en la pobreza del argumento. O sea, siguiendo ese criterio, de quienes estamos aquí, creo que hay 4 o 5 luteranos cuando mucho. Entonces, la única iglesia realmente protestante que hay acá es la luterana, porque obviamente es la más antigua. ¿Eso hace que mi iglesia sea más o menos respecto de la de vosotros? No. Pero ahí vamos a ver por qué para esta gente es tan importante que creer que ese versículo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella se cumple, como diríamos en Chile, patudamente en ellos. A ver. Pero recordemos esto, si sucedió esto así, fue no gracias a la ICAR, sino a pesar de ella. Tomen atención en eso. No existe la iglesia cristiana gracias a la ICAR o al catolicismo romano, sino a pesar de ello. ¿Por qué? Porque ellos hicieron todo lo posible para que el cristianismo dejara de existir. Matar gente incluida. O sea, y demás, no hay estudio serio alguno que le dé validez a esa superstición o como quieran llamarlo, barrabasada tal vez, de la existencia de una asunción apostólica basada en Pedro, con sede mucho menos en Roma. Ahí tenemos, lo pueden revisar, después Hechos 1 del 21 al 26, primera de Timoteo 3, Tito 1:7. Y aunque no es un símbolo, perdón, no es un versículo bíblico, pero que sí deberían darle mucha importancia a los amigos vaticanistas, y me sorprende que nuestros hermanos protestantes rara vez, si acaso nunca, no utilizan esta frase que está en blanco, nuestros 3 símbolos principales, creo apostólico, creo niceno y creo atanasiano, que obviamente son posteriores al texto bíblico, no antes del siglo III probablemente, pero díganme, ¿cómo decirlo? ¿Qué doctrina relacionada con el histórico magisterio se puede sostener en base solamente a los credos? Porque ahí no es que el católico me pueda decir, ah, pero es que aquí hay sola escritura, no, es que aquí le metieron sola fe. No. ¿Qué dice? Hasta se menciona la frase, creo que en el credo apostólico, perdón, en el credo atanasiano, según las escrituras. No hay espacio allí para un mega obispo.
no hay espacio para un magisterio, mucho menos para que el Papa y el magisterio sean infalibles. O sea, no se hace alusión alguna ni siquiera de la palabra obispo, ya sea en el sentido bíblico del término obispo o de la estupidez que inventaron los católicos sobre lo que es un obispo. ¿No les hace ruido eso? O sea, estamos hablando de documentos que ningún católico romano se atreve a, o debería atreverse a dejar de lado. No, esto es palabra revelada para ellos. Entonces, no entiendo cómo nuestros hermanos evangélicos, cuando hacen discusión apologética con los vaticanistas, no mencionan estos tres puntos. O sea, ninguno de los hechos históricos que tanta relevancia le da el Vaticano, resulta que no se menciona nada relacionado con eso en los tres credos. Ok, ya que ellos detestan tanto el principio de la sola escritura, bueno, y los tres símbolos principales. ¿Por qué no? Hermano Pablo primero, creo. Sí, profesor, hay una cosa interesante respecto a lo que nombra de los credos, el credo niceno, el credo atanasiano, y es que muchas veces el pueblo cristiano evangélico latinoamericano piensa que ese credo es totalmente católico, porque justamente en las misas se recita y en algunas iglesias protestantes se recita. Entonces, es muy desconocido dentro del mundo evangélico y piensan que ese credo es católico, católico romano, lo cual no es así. O sea, a menos, sería católico romano a menos que le diéramos la razón a los vaticanistas y dijéramos que sí, que fue el magisterio de la iglesia el que lo redactó. Esa es la única posibilidad, obviamente, cosa que sabemos que no sucedió así. Pero insisto, solamente desde un punto de vista lógico, argumentativo, aquí no hay lugar, en los tres credos, no hay lugar para el Papa, para el magisterio, para el colegio episcopal, ni todas las barrabasadas que se derivan de ellos. Ninguna. Insisto, creen eh, que a los padres de la iglesia se les iba a ir un detalle tan gigante. O sea, supongamos que en la época en que se creó el credo atanasiano, ya había eh, una reunión de obispos. ¿Por qué no se menciona nada al respecto? No hay nada que indique que había una supremacía de un grupo de un grupo de personas por sobre otro. Insisto, de verdad me sorprende, tristemente, por qué este argumento no es presentado jamás, al menos que yo tenga conocimiento, en, en el debate respecto de la autoridad católica, de qué es lo que nos deriva como autoridades de un punto de vista histórico. Y como que finalmente lo único que le queda a los protestantes decir es, ok, no venimos del siglo I. Porque después de todo, históricamente hablando, no tenemos nada que decir al respecto. Pero ¿qué podemos decir a favor de nosotros? Algo de eso hablaremos después, por cierto. Pero insisto, ese es a mi opinión, a opinión de un servidor, un fabuloso argumento para destruir el tema de la sucesión apostólica y el magisterio episcopal. ¿Por qué ninguno de ellos está mencionado en los tres credos? Continuando la misma tendencia. Las palabras entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se cumplen, pero no como la Iglesia Católica lo plantea. Nosotros somos un ejemplo de eso. O sea, prevaleció las puertas. Ok, eh, yo gracias a Dios un luterano, algunos de ustedes de otras iglesias. Eh, pero ¿acaso no somos una muestra de que las puertas del Hades no prevaleció? No solo sobre no solo las tinieblas, sino que el problema también fueron las hogueras, la persecución, el encarcelamiento, todo lo que ya sabemos que no es necesario detallar del Vaticano. O sea, nuevamente, o sea, nosotros, creyentes, muy protestantes seremos, a mucha honra herejes para los católicos, que si se nos trata de herejes, quiere decir que vamos por buen camino. Me preocuparía que
no sé, que viniera Bergoglio y estuviera de acuerdo conmigo. La verdad que tendría que plantearme muchas cosas si eso fuera así. Insisto, el punto es que esto se cumple, pero no al estilo antojadizo que lo plantea el Vaticano. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que vale es el dogma que se enseña, no la supuesta historia. E insisto, una historia mutilada, modificada, mentida, que el mundo católico romano simplemente acepta con más fe tal vez que nosotros a la gracia misma. O sea, ¿por qué el católico cree que Pedro fue el primer papa? Porque alguien hizo una lista de papas y el primero era Pedro. Porque creer que el famoso versículo este, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, insisto, ya creo que ni siquiera los teólogos católicos serios de renombre, el mismo Ratzinger, Walter Kasper, eh, ¿cuáles otros serían? Ya, ya, Hans Kuhn. Hans Küng, ya ni ellos ni se detenían en ese tema. ¿Por qué? Porque saben que es una ridiculez, que sustento histórico no tienen. Y ahí es en donde nosotros tenemos que insistir. ¿Qué sustento tenemos? Sustento escritural. Nosotros mantenemos el dogma de los cristianos del siglo I, no ellos. Y de ahí nos podemos, por cierto, ver un detalle no menor. 2 o 3 congregados en mi nombre. De acuerdo a como lo dice ahí, necesitamos, según ese versículo, una sucesión apostólica para ser iglesia. 2 o 3 congregados en mi nombre. En este caso, entre ustedes y yo, no, en este momento no puedo ver cuántos miembros hay. 31. ¿Hay 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo? Sí. Sí. Eh, entonces, ¿acaso no estamos cumpliendo nosotros mismos ahora con esas mismas palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Entonces, Sí. también me sorprende que cuando se trata del debate eclesiológico con los amigos del Vaticano, rara vez se menciona que lo que convierte a personas en una iglesia es ese versículo. No Pedro, no que la sucesión, ni siquiera la Gran Comisión. La Gran Comisión fue entregada a la iglesia que ya existía. Pero cuando el versículo fundacional de la iglesia, que nos describe y decide lo que es una iglesia, es ese versículo: 2 o 3 congregados en mi nombre. Por ende, si ahí hay iglesia, también hay necesariamente sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque, de nuevo, a nosotros, ¿qué es lo que nos importa? Nos incumbe la, eh, el tema del dogma, la doctrina que enseñamos, que sea de acorde a lo que enseñaron los apóstoles, no a la supuesta línea de sucesión apostólica que tanto se ufana el Vaticano. Y ese también, detalle no menor, ya que mencioné a esta charlatán de Alarcón. A él se lo dijo un pastor, no lo recuerdo, por ahí puedo buscar el video. Pero lo dejó callado, él que es este hombre Alarcón que se caracteriza por su charlatanería, por lo bueno que es para insultar y también es muy bueno para en lo poco honesto que es con la gente que invita a debatir. Suele ser personas que evidentemente no son muy conocedoras, o sea, es como que a mí me invitaran a un debate a hablar sobre álgebra matemática, cuando mucho sé que esas 2 palabras existen. Algo parecido hace Alarcón. Pero hay alguien, y me estoy tomando, menciono esto porque de ahí tomé esta idea. El primer obispo que se menciona en la Biblia habría sido Santiago el Bueno de Jerusalén, no de Roma. Entonces, si existiese y fuera importante una verdadera sucesión apostólica, esa recaería necesariamente, sine qua non, sin posibilidad de distinción alguna, en la Iglesia ortodoxa, porque Jerusalén adhirió siempre a la Iglesia de Constantinopla.
por ende la Iglesia Ortodoxa, no en la Iglesia Católica Romana. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana sería, según esto, la verdadera iglesia, verdadera iglesia cismática. En ese sentido, serían los amigos ortodoxos los que nos podrían decir, ustedes se fueron de nosotros, pero nosotros podríamos decir, pero caramba, si tus amigos eh, del Vaticano nos echaron a patadas, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar que nos quemaran tranquilos? ¿Esconder nuestra fe? Insisto, piensen en ese pequeño gran detalle que también se le saca muy poco provecho al respecto. O sea, no, la verdadera sucesión, suponiendo que hubiera una sucesión histórica, va por la Iglesia Ortodoxa, no por la Iglesia Católica Romana. Y curiosamente, los amigos ortodoxos no andan desesperados con ese tema de que son una iglesia históricamente, con imposición de manos, obispo tras obispo, etcétera. Eso sumado a la cantidad de baches que tiene la supuesta sucesión apostólica eh, que nos enseña el Vaticano. Por ejemplo, ¿sabían que hay pastores luteranos que tienen sucesión apostólica? La iglesia anglicana tiene sucesión apostólica también. O sea, vemos entonces que es una iglesia bastante extraña, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ahí simplemente no hubo un quiebre doctrinal, sino que simplemente los que, qué sé yo, eran pastores, obispos, católicos, cuando la corona sueca, noruega, danesa, en el caso de los anglicanos, Inglaterra, dejaron de ser sacerdotes y pasaron a convertirse en pastores. Por lo tanto, la famosa línea de sucesión apostólica no se rompió nunca. Por lo tanto, ellos, estas personas, siguen siendo, en teoría, legítimos ministros de Cristo, palabra que les gusta tanto repetir. Pero insisto, esa reclamación, si la llevamos solamente al plano histórico, esa reclamación la podría hacer la Iglesia Ortodoxa, de ninguna manera la Iglesia Católica Romana. ¿Alguna pregunta, hermanos? Bueno, espero no estarlos aburriendo demasiado. Eh, bueno, algunos otros antecedentes a tener en cuenta. El Vaticano, o sea, ¿qué era del Vaticano al momento de lo que nos completará este curso en las siguientes clases? ¿Qué pasaba con él? El Vaticano, insisto, salvo estos latinoamericanos fanáticos con el tema que defienden lo indefendible, ningún historiador católico serio, insisto, católico, niega que el Vaticano estaba, por decirlo en palabras bonitas, se estaba suicidando sin ayuda de nadie, dejando en claro su fracaso ético y moral, más allá del tema doctrinal, que ese fracaso lo sigue demostrando hasta el día de hoy. Y por muy raro que resulte, tal vez para ustedes, los mejores ejemplos de eso fueron las cruzadas, la Inquisición y también, las gracias a Dios, indulgencias, que dieron lugar al reclamo de Lutero. Segundo, el cristianismo ya estaba dividido. Eso debo reconocer que es una deuda de pensamiento que le tengo a mi querido y honorable doctor César Vidal. A él fue la primera persona que me hizo reflexionar en ese tema. El cisma de Oriente, el tema con la Iglesia Ortodoxa Oriental, fue en el año 1054. Y resulta que no es que se hayan partido a la mitad. Más de la mitad, aproximadamente el 60% de la población que era católica en ese momento, se fue con los ortodoxos. Hasta basta con ver el tema geográfico. Rusia, Bulgaria, todo lo que es Yugoslavia, originalmente Rumania, etcétera. Y Turquía, lo que ahora es Turquía. O sea, todo lo que tenía que ver con, digamos, con disidencia, la mayor parte se fue con la Iglesia Ortodoxa. Y también algo que pasa muy desapercibido es el papado en Aviñón. Rec- Recuerden que entre el año 1378 hasta el 1417, o sea, no fueron 5 años, no fueron 2 ni 3 papas.
el papado tenía una sede en Roma y una sede en Francia, Aviñón. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque los franceses no aceptaban la primatura romana. Y de hecho, hasta el día de hoy, son parte de la, bueno, los católicos que van quedando en España, por cierto, son parte de la Iglesia Católica Romana, pero a regañadientes. No es que ellos sean, digamos así, devotos marianos, católicos al estilo tradicional, como uno se podría imaginar. No, siguen siéndolo al igual que el episcopado alemán, eh, una iglesia como juntos pero no revueltos. De cerca pero no tanto. Insisto, piensen en esos tres ejemplos que les acabo de dar. División, las cruzadas y la indulgencia. ¿Por qué son fracasos? Porque demostraron, en el caso de las cruzadas, que la única manera que tenían de mantener cercanos o leales a sus reyes, que se decían católicos, era acá, ¿de qué manera? ¿Haciendo qué? A Inventando través una del guerra. miedo. El miedo, pero a través de una guerra. Una guerra que, dicho sea de paso, habría que haber sido muy ingenuo para creer que podían ganar. No había manera de que el mundo occidental derrotase y sacara permanentemente a las tropas musulmanas de Jerusalén. No, eso era absolutamente imposible. No. Hermano Pablo, Profe, justamente ese tema que está tocando las cruzadas, una vez escuché la tesis de que había que agradecerle justamente a la Iglesia Católica de que gracias a las cruzadas los musulmanes no conquistaron Europa. ¿Es tan así? mira, algo, o sea, de que tuvo algo que ver, pero debía agradecérselo en el sentido de que haya sido algo muy definitorio. No, o sea, lo que sí se podría decir en el sentido de que los musulmanes centraron mucha tropa, obviamente, en Israel o Palestina, como quiera llamarlo. Ya, Eh, entonces eso hacía que esas tropas se quedaran ahí y no se fueran hacia Alemania, hacia el Vaticano mismo, que habría sido lo más razonable. Pero eso también es una cuestión muy de posibilidad, de estrategia, puede que dependa de qué tan loco era el musulmán de turno que había. Pero no deja de ser verdad que ya con Lutero vivo, las tropas musulmanas estuvieron bordeando Viena, o sea, la capital del Sacro Imperio Romano Germano. sí. De hecho, esa era una de las tantas críticas absurdas, que le hacía el, el Vaticano a Lutero y sus seguidores de que estaban dividiendo el cristianismo, etcétera, etcétera, siendo que tenían a las tropas musulmanas a las afueras de Viena. O sea, esa fue una cosa llamémoslo así, milagrosa que no haya sucedido. ¿Por qué no siguieron hacia Viena? La verdad no hay una explicación militar lógica. Pero, insisto, eso es una especulación solamente, o sea, de que en vez de derivar más tropas hacia Europa, las mantuvieron en Jerusalén para no arriesgarse a que los europeos armaran una nueva cruzada. Puede ser, no, la verdad que no lo desecharía, pero tampoco lo haría como una cosa tan segura. Pero bueno, más allá de todo eso, todos estos hechos que acabo de mencionar demostraron, insisto, en el caso de las cruzadas, el fracaso a nivel político del Vaticano. O sea, la única manera que podían tener de lealtad política respecto de sus políticos que se decían católicos era inventando una guerra. En el caso de las indulgencias, o mejor dicho, primero, de la Inquisición, la única manera real que tenían de mantener fieles a su gente, gente común y corriente, era con el miedo al fuego y a la hoguera. Y en el caso de las indulgencias, ya que comenzaron a venderse en 1515 eh, para construir la Basílica de San Pedro, demostró que la única manera que tenían de mantener generosos en favor de su iglesia a su membresía era vendiendo el perdón de los pecados.
Si eso no es un fracaso, no sé qué podría serlo. Insisto, a eso me refiero con que demostraron el fracaso del proyecto ético, político e incluso religioso del Vaticano. Fuego, error, mentira. Y demostraron a su vez, tanto especialmente el tema del cisma de Oriente, así como el tema de Aviñón, demostraron la fragilidad del poderío papal. En realidad yo diría que hasta el día de hoy el tema del poderío papal es más un bluff que tiene el Vaticano por una cuestión más bien imaginaria, que tal vez ha servido para que la gente no se atreva a ser un poco más fuerte. Como que ahora más encima que estamos en la generación de cristal, donde hay que ser políticamente correcto, ¿cómo vamos a criticar a la madre iglesia? Si después de todo nuestros padres, nuestros abuelos, tal vez por ahí eran todos católicos devotos. Entonces, ¿qué nos vamos a dedicar a criticar a la pobre y frágil Iglesia Católica Romana? De hecho, casi no se hace. Después de que hace cuánto, cuando estalló en el caso de Chile, el caso Caradima, ¿cuándo fue eso? ¿Hace unos 10 años? ¿Menos tal vez? O sea, prácticamente no había católico bueno, cosa que me parece un absurdo, por cierto, pero ahora anda a criticar a un católico. No, es que eres un intolerante, es que no quieres la unidad de tu país, etcétera, etcétera. Como que finalmente caímos en una especie de corrección política que la verdad no veo qué le ha traído de bueno al mundo protestante en este caso. Insisto, con estos ejemplos que les acabo de dar, creo que se demuestra que el Vaticano sabía y sabe blufear muy bien sus cartas y mostrarse como una iglesia poderosa, una iglesia incólume, casi con Salomón dirigiéndola, y que la Basílica de San Pedro es básicamente el templo de Salomón, pero en la práctica no es tan así. O sea, el Vaticano se puede encubrir hoy más en su pasado que en su aciago presente. Sí, es cierto, han habido por ahí uno que otro converso, pero las iglesias católicas, no digo que las evangélicas sea distinto, están más llenas de, o sea, están cada vez más vacías, tanto como las protestantes, aunque tal vez no tanto. Entonces, no es mucho de lo que ellos se puedan ufanar, decir, caramba, mire qué buena iglesia que tenemos. ¿Preguntas, hermanos? No, hermano Andrés, todo súper claro. Sí, me alegro. Bueno, entonces, y para tratar brevemente el tema de algunos movimientos disidentes que no alcanzaron a convertirse en iglesias en el sentido tradicional del término. Obviamente el caso más famoso fue el de John Huss. Nació en el 1369, ejecutado, asesinado, mejor dicho, en el 1415. Él era de lo que ahora conocemos como la República Checa, pero particularmente en la zona que siempre fue más cercana a Alemania, en Bohemia. Eh, eh, y bueno, no sé, no podría decirse que era tan duro como lo fue Lutero, por ejemplo, perdón, eh, respecto de las diferencias doctrinales con el Vaticano, pero sí criticaba rotundamente la autoridad papal, por ejemplo, o creía que la autoridad papal debía ser delegada, que es tal vez parecido a lo que las iglesias protestantes que tienen obispos tienen. O sea, tenemos un presidente en algunas iglesias, tienen obispos en otras, pero esa autoridad la tienen, ¿por qué? Porque la membresía la entregó, no porque se la pasó a un colegio electoral o un colegio episcopal, etcétera. No. Eh, yo creo que incluso el sistema eclesiástico que ofrecía o proponía John Huss era más débil que el de la que terminó siendo la iglesia metodista, que es una iglesia en general, bien sabemos, de corte episcopal. No, yo creo que ni a ese nivel llegaban las críticas de Juan Huss.
Eh, pero el principal punto de queja de Juan Jos era principalmente el tema de la unión iglesia-estado. Para él, la iglesia debía, como es lógico, para mantenerse en su pureza, debía no estar unida al poder político. Y estamos hablando del 1369, o sea, en donde el poder político del Vaticano estaba más fuerte que nunca, real o imaginario, pero lo estaba. Bueno, finalmente en el Concilio de Constanza, en la República Checa, fue condenado a morir, ya que eso también nos sirve curiosamente con nuestros amigos católicos. Se supone que un concilio, para que sea realmente válido, que sus decisiones sean realmente vinculantes, debe ser encabezado por un papa. Pero este concilio, que mandó a la hoguera a Juan Jos y a todos sus seguidores, fue dirigido por un rey, no por el papa de turno, ni siquiera por un cardenal, sino simplemente los obispos eran uno más entre otros. O sea, como es obvio, yo creo que hasta el mismo Juan Jos sabía que iba a salir de ahí o ejecutado, digamos, de manera directa o de manera torturosa, como finalmente sucedió en una hoguera. Sí que finalmente, insisto, hay mucho mito sobre el tema, pero no era en esencia antipapal. Lo que él quería era, por sobre todo, eh, moldear de una manera distinta el poder papal. Un poderío papal, digamos, que estuviera al servicio de la gente, no que se sirviera de la gente, que es lo que sucede hasta el día de hoy, cuanto más en esa época. ¿Ok? Entonces ahí hay un dibujo posterior del asesinato de Juan José a la derecha, un dibujo también muy posterior de Juan José. Hermano Pablo, dígame. Profe, sí, siempre he querido hacerle esta pregunta y por fin lo tengo en mis manos. ¿Usted cree eso de la profecía de John Huss que dio antes de ser martirizado, de que ahora vas a asar un ganso, pero en 100 años va a aparecer un cisne que no podrás asar? Le dijo a su verdugo. ¿Qué piensa usted al respecto? Y lo En el segundo es caso que, de... sí. disculpe, lo segundo es que los seguidores de John Huss se llamaban los husitas. Ellos también desaparecieron al igual que los hugonotes. Eso sería. A ver, sobre el tema de esa aparente profecía, uno nunca leí una constancia real de alguien que de manera testimonial directa haya dicho eso, que iban a quemar a un ganso. Además que he leído varias versiones. En algunas dicen que eso lo escribió cuando ya sabía que lo iban a ejecutar y que simplemente quedó como parte de sus anales. Pero también he leído otros que él lo dijo mientras tanto estaba en la hoguera. La primera opción me sería un tanto creíble, la segunda no, porque estando en la hoguera creo que la gente estaba más pendiente del horror que estaba sufriendo el pobre Jos que de las palabras que podía decir. Pero de que coinciden exactamente con las palabras insisto, no voy a entrar en analizar si esto fue una profecía, si no es mi estilo, pero de que calza totalmente con la realidad que terminó sucediendo con Lutero, posteriormente aumentada por Calvino, etcétera, de que coincidió bastante bien, lo hizo, eso no cabe duda. Haya sido frases reales o no. Insisto, eso no me atrevería a decir que se dijeron con certeza o que no se dijeron tampoco. Algo tiene que haber dicho Juan Jos y eso pudo haber sido eventualmente más modificado por sus propios seguidores. Sobre los seguidores de Juan Jos, al menos a todos los que pudieron quemar en esa ocasión, los quemaron. Lo que queda ahí en duda es qué tan grande era el grupo al cual pertenecía John Hoss.
Si estamos hablando de cientos, de un par de miles, eso la verdad nunca curiosamente he leído que membresía directa, o sea, seguidores tenía muchos, o más bien simpatizantes tenía muchos, pero no podemos decir con certeza cuántos de ellos eran, digamos, los que estaban dispuestos a ir con él a la hoguera. Eso, como les digo, no hay, digamos, em, una cifra oficial. Hoy en día existen los llamados husitas, algunos, pero que se consideran más bien herederos de la tradición de Juan Hos, pero no herederos en el sentido histórico. Y la verdad que los husitas lo único que tienen de seguidores de Juan Hos es el nombre. Yo he leído algún texto de seguidores de Juan Hos, ellos adhieren al ecumenismo, imagínense, les quemaron el Vaticano les quemó a su fundador, pero ellos ahí, cual amigos, con amigos como hermanos, miembros de una iglesia, diría la canción, em, eh, digamos ahí como si nada con el Vaticano. Eh, no son gente muy firme en su doctrina. La verdad no creo que Juan Jos estaría muy conforme ni contento con los seguidores modernos que lo hicieran. Eh, ¿Alguien preguntó algo? Simple, por favor que lo comente nada más, que no tengo cómo ver eso acá. ¿Alguien había preguntado algo después? No, parece que no. Andrés, Bueno, la segunda pregunta del hermano con el movimiento Jusita. eh, los seguidores de Juan Hus no prosperaron mucho, como dices tú, la mayoría fue muerto ese día. Pero eso en la parte de Bohemia, en la antigua Checoslovaquia. Pero en la parte de Moravia, ahí sí surgió un gran movimiento los hermanos moravos. posterior, exactamente los moravos, donde enviaron mucha gente como misionero a las Antillas y al Sí, Caribe. Eso sí, germinó. Pero hoy también los moravos en Centroamérica, lamentablemente, también son ecuménicos y bueno, nada que ver sí, con los fundación. sí, gracias por la acotación, en efecto, claro, como que la única derivación que existió es lo que menciona nuestro hermano el pastor Gustavo. Claro, los hermanos moravos, claro, se les llama así por la zona de Moravia, una zona de eterno conflicto entre Alemania y lo que ahora es la República Checa, que era principalmente de habla alemana. De hecho, fue una labor bastante gigantesca la que hizo el conde Zinzendorf, luterano devoto, que nació el año 1760, que al saber de que estaban siendo perseguidos estos moravos, los llevó a la que él bautizó como la colonia de Herrnhut, o el sombrero del Señor. Y claro, ahí hicieron un gran trabajo desde el 1700 y fracción, no recuerdo el año exacto, comenzaron a elaborar unos pequeños libritos con devocionales muy cortos, muy concisos, eh, que recién hace unos 15 años comenzaron a traducirse al castellano, que son muy populares obviamente en habla alemana. Pero claro, como el mismo hermano Gustavo nos lo recuerda, tristemente, o sea, son una iglesia ecuménica, están ahí de la mano con la Federación Luterana Mundial, con el Concilio Mundial de Iglesias. eh, Tuve la oportunidad de ver los autores de algunos de estos libros de Losungen, se llama, el libro o en castellano el nombre que le dieron fue Lecturas Diarias, pero Losungen es el nombre original en alemán de ese librito con devocionales. Y la verdad que es deprimente, o sea, poco menos celebra Semana Santa porque la Biblia lo dice, frases así casi sin valor alguno, nada sustancioso, digamos, tristemente. Y claro, nos terminaron siendo absorbidos casi por toda la herejía propia de la iglesia alemana. También serían el mismo Zinzendorf y los primeros fundadores de la comunidad de Herrnhut viesen a los que hay en Alemania o los que van quedando o los que han llegado a Latinoamérica, la verdad que eh, se sentirían muy desilusionados, por decirlo menos. Bueno, antes de continuar, bueno, tenemos el caso de el otro gran disidente, Girolamo Savonarola.
nacido en 1452 y y muerto muy joven en el 1482. Este caballero era italiano, como es obvio. Murió ejecutado en la ciudad de Florencia. Eh, y este hombre, más que criticar las doctrinas propiamente tal del Vaticano, lo que llamaba era a una vida espiritual más devota, más ferviente. No era, digamos, que él dijera el Papa, por el hecho de ser Papa, tiene que dejar su cargo. No apuntaba tanto a eso. Puede que en su pensamiento interno sí, pero por algo su título, el único libro que logró dejar escrito, que gracias a Dios circula en castellano, se llama La simplicidad de la vida cristiana. El título de ese libro, que tengo el honor de tenerlo, eh, insisto, no dice nada que ni siquiera un católico romano hoy en día le podría parecer malo. El problema es que usted sabe, si el Vaticano dice que algo está malo, es porque simplemente hay que cambiarlo. No están permitidas las segundas opiniones. Entonces él hacía eso. Llamaba una vía austera en lo económico. Se podrá imaginar que a un papa no le gusta escuchar la frase austeridad económica, ¿no? Eh, y todo eso le significó finalmente ser ejecutado de manera bastante sumaria, con mucha crítica en la ciudad de Florencia, por cierto. No, él tuvo bastantes seguidores, que tal vez eran igualmente sinceros católicos, pero que, insisto, querían tal vez un catolicismo retocado, con otra impronta, precisamente con una impronta de verdadera vida espiritual. No una vía en donde el sacerdote ejerce poder, sino en donde ejerce pastoral, vida espiritual. Insisto, lamentablemente fue ejecutado. Ahí pueden ver una imagen de cuando sucedió eso. Se sabe que hubo gran resistencia, al parecer, incluso de los príncipes de Florencia, porque era bastante popular. Precisamente ¿por qué? Porque acercó a la iglesia a la gente más común, no solamente al alto clero, sino a la gente común y corriente. Y bien sabemos que eso no le gusta para nada al Vaticano. Pero también junto con Juan Jos es considerado otro de los tres grandes eh, pre-reformadores. Bueno, también tenemos el caso del inglés John Wycliffe, que hizo bastante trabajo en el tema de la traducción bíblica. Para todos los que seguimos en el inglés la traducción King James, claro, en buena medida nos tenemos que declarar admiradores del trabajo de John Wycliffe. ¿Por qué? Porque él, o sea, mejor dicho, al contrario, el comité de 47 traductores que tuvo la Biblia King James en 1604-1611, tuvo a ver, o sea, no tuvo, reconoció abiertamente ese documento, tuvo el trabajo de traducirlo hace no mucho al castellano. Se llama simplemente Los traductores al lector, en donde se reconocen como herederos en buena medida, principalmente del Nuevo Testamento, del trabajo de John Wycliffe. Este hombre murió, por cierto, curiosamente, de causas naturales. Eh, es realmente un milagro que haya sucedido así. O sea, porque él atacó el poder papal, centró la vida cristiana en la Biblia, más encima cometió la herejía de querer traducirla al inglés, etcétera. O sea, que haya muerto, insisto, de causas naturales, insisto, la verdad que es poco difícil de asimilar, poco difícil de creer. Pero sí, lo fue. Pero no bastándole con eso, esta gentuza, como pueden ver ahí, lo que hicieron fue, la Inquisición inglesa, fue exhumar sus restos un par de años después de su muerte, literalmente con sus huesos ahí tirados, le hicieron una especie de juicio, post-mortem, obviamente, y ahí lo llevaron
a la hoguera. O sea, piensen en lo, no sé, entre ridículo, patético, que es, o sea, darse el gusto, el tiempo de desenterrar a alguien, arriesgarse quizás qué enfermedades que te puedas contagiar con un cadáver. ¿Para qué? Para hacerle un juicio paródico, una ridiculez. Obviamente lo excomulgaron y ahí finalmente quemaron sus cenizas y las tiraron a un río. Un río que finalmente derivó en el mar. De ahí cuenta la historia de que, digamos que la idea de tirar las cenizas de Wycliffe al, al mar, o sea, al río, perdón, era una manera de hacerlas desaparecer, pero que los inquisidores no tomaron en cuenta que ese río derivaba en el mar. Entonces termina siendo como un símbolo de que todo finalmente, que hasta en el mar iba a estar desparramado, por así decirlo, el mensaje de Wycliffe. Insisto, se sabe poco de su pensamiento doctrinal porque su trabajo fue eminentemente bíblico, en el sentido de traducir la Biblia. Ese fue su gran labor, su gran ministerio. No estuvo dedicado, insisto, a ese tipo a otro tipo de discusiones. Bueno, y brevemente quiero, antes de terminar, hacer las siguientes reflexiones. ¿Por qué el título se llama Las Reformas del siglo XVI? ¿Por qué? Porque no existió la reforma, no. Existieron las reformas que tuvieron círculos y caminos muy distintos uno del otro. ¿Cuáles fueron? Incluso hasta se puede hablar de dos subdivisiones. Así como está la reforma luterana, la reforma calvinista, la reforma radical y la reforma católica o contrarreforma. Pero también algunos hablan de la reforma radical exclusivamente versus la reforma oficial. O sea, la oficial sería Lutero, Calvino, los anglicanos, versus la extraoficial, que sería la que surgió en Suiza, posteriormente que llegó con los radicales, etcétera. Entonces, no hubo de ninguna manera una reforma, lo cual en sí mismo, la verdad que, insisto, para el católico romano esto es aberrante, para un servidor es simplemente un hecho. O sea, somos humanos, no podemos pretender o creer que cualquier proceso humano va a ser perfecto. Es parte de la naturaleza humana la división. Los motivos de esto son los que pueden ver ahí. La cultura, la historia, la geografía, la cosmovisión, las creencias. La iglesia, hasta la iglesia romana, que dice ser una. Piensen en lo distinta que es en Alemania versus lo que es lo que va quedando ella en Inglaterra versus lo que es en España. Ni hablar si traspasamos acá a Latinoamérica. En Alemania, la iglesia católica no es una iglesia mariana, por ejemplo. En cambio acá, prácticamente casi más que saber de que la iglesia es católica, sabemos que es la iglesia mariana, que le pertenece a María. Ese, insisto, no es un tema, digamos, que se pueda discutir mucho por parte de nuestros amigos romanos. Eh, Incluso Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, o sea, el teólogo católico más prominente e importante de toda la historia de la humanidad, negaba la Inmaculada Concepción de María. Me encantaría que algún católico me dijera por qué no lo han excomulgado post-mortem, si enseñó tamaña aberración. Insisto, ahí luego buscaré el artículo en el libro, eh, en la Suma Teológica, pero él menciona que la única persona que estuvo exenta de nacer en pecado fue nuestro Señor Jesucristo. La única. Por lo tanto, eso incluye o excluye la posibilidad de la Inmaculada Concepción de María. Solo, insisto, solamente por dar un ejemplo. De hecho, se sabe que en Europa, especialmente la corriente alemana, no es eminentemente anti-evangélica como lo sí es Latinoamérica. No son tampoco ultramarianos, para nada. En cambio, acá en Latinoamérica ya se está hablando de María como corredentora.
tengan por seguro que eso, el día en que eso se plantee de manera seria, formal, van a tener los católicos que tener a cabo un concilio para decidir ese tema. Y no sería extraño que no pocos dentro de la iglesia alemana se salieran de la iglesia católica romana, porque no van a aceptar algo como eso. Les doy un ejemplo bien concreto. Un servidor tuvo la oportunidad como parte de sus estudios de leer todos los libros de Ratzinger en castellano hasta su segundo libro de Cristología, su penúltimo libro, de hecho. ¿Saben cuántas páginas completas le dedica ahí el amigo Ratzinger a la Santísima Virgen? Deme un nombre. Ninguna. Estoy hablando de unos 10 libros. Como bien dijo la hermana, ninguna. Aparece la Virgen, obviamente, como la Madre de Dios, etcétera, pero que así como acá que prácticamente si leemos algún documento episcopal, alguna resolución, vamos a ver la Santísima Virgen María aquí, la Santísima Virgen María allá. Pero aquí estamos hablando de Joseph Ratzinger, un alto inquisidor, un ultra dogmático, y no menciona nada. Pero bueno, más allá de eso, insisto, por todos los elementos que mencioné ahí, era absolutamente absurdo, imposible creer que en esa diversidad iba a surgir una sola iglesia unificada, sumado al hecho de que jamás se pensó en crear una iglesia. O sea, a veces la gente lo ve hoy en día como que, ok, estaban ahí un WhatsApp tras otro, Lutero se esperó un tiempito, le dijo, oye, Calvino, en Ginebra arma tu embrollo y dale palmas al Vaticano y vemos qué resulta. Y no sé, pues si ahí se nos quiere casar de nuevo Enrique VIII, bueno, sumamos a los ingleses. No, pues las cosas no funcionaban así en esa época. No había, nunca existió la idea de que un solo conjunto de personas llevaran a cabo una sola subdivisión dentro de la iglesia cristiana. Eso, ya insisto, era absolutamente imposible. No había manera de hacerlo. Insisto, hasta nosotros somos... Además que nunca, perdón, estuvo la intención de que alguien lo hiciese. Simplemente los luteranos hicieron su iglesia, los calvinistas, con sus diferencias con nosotros, hicieron la propia, las circunstancias anglicanas son otras, de ahí apareció Holanda, en los países nórdicos, etcétera. Pero no hubo una mega revolución que nos dijera, ok, ¿saben qué? Tenemos que darle, como decimos en Chile, el bajo a estos herejes católicos romanos. No, no lo existió. Por eso, insisto, era imposible que llegara a existir la reforma protestante. Muy bien, amadas hermanas y amados hermanos, quedo pendiente ahora sus preguntas, comentarios, quejas tal vez, ojalá no. No, muy buena la exposición, Andrés. Solo un pequeño detalle que estuviste hablando tú. Eh, la Iglesia Católica, refiriéndose como la Iglesia primera, la más antigua. Sabemos que eso es ridículo, porque la iglesia más antigua, como dijiste tú, es la iglesia jacobita, donde Santiago o Jacobo era el obispo. ¿Ah? No hay duda ninguna de eso. Después, la segunda iglesia más vieja es la iglesia siria, allí en Antioquía. Mm. Tenemos la iglesia en Etiopía, tenemos los armenios, y recién con el obispo número 38, si ponemos a Pedro como primero, ¿verdad? Siríaco sería el obispo 38 de Roma. Recién con él y con la anuencia del emperador, se empezó a usar el término para Roma, el papá de todos los otros obispos. Recién en el 384, obispo 38, que también sabemos que el primer obispo no fue Pedro, sino fue Lino en el 67. Ahí tenemos una evidencia histórica
de que no son los más antiguos ni son los primeros tampoco. Otra cosa del otro tema de las reformas. En Holanda tenemos los seguidores de Jensen, en Holanda, que serían los católicos calvinistas, por decirlo de alguna forma, seguidores de Jensen, con un arzobispado independiente, autorizado por Roma, obviamente, pero que hoy en día también, si Jensen viviera, se iba a morir de Mm, disgusto, porque es una sí, iglesia, lamentablemente, ahí tenemos otra reforma que lamentablemente hoy en día deja mucho que desear. Gracias. al contrario, gracias. ¿Algún otro comentario, hermanos? Bueno, no sé si por el tema de la hora, profesor, pero yo siempre he creído que la Iglesia Católica Romana, eh, que nace, por así decirlo, o yo siempre digo, hubo una concepción en el siglo cuarto y se dio a luz en el siglo quinto la Iglesia Católica Romana, pero siempre digo que del siglo sexto en adelante ya la Iglesia Católica Romana ya se pervirtió. ¿Estoy equivocado o no? Mira, dar fechas exactas es muy difícil, pero, o sea, yo diría que del momento en que fue oficializado el cristianismo, comillas, cristianismo, en el 400, sí, 473, si mal no recuerdo, cuando la iglesia, cuando el Imperio Romano se disolvió y ya estaba unido al Imperio Romano, creo que ahí ya cualquier tipo de cristianismo, con o sin el Vaticano, se pervirtió totalmente. O sea, cualquier unión. Es más, yo no sé qué gran honor les hace a los vaticanistas hacerse llamar romanos, como si hubiésemos heredado algo digno de encomiar del Imperio Romano. Mm, Ese concepto me parece hasta casi autoinsultante. ¿Qué nos dejaron de bueno los romanos? ¿El circo? ¿Los gladiadores? ¿50% de esclavitud al momento en que se disolvió? ¿Que no tenía la más mínima disidencia? Ni hablar del tema espiritual, que es, ya insisto, no, ni siquiera merita mayor análisis, y así un la largo etcétera. esclavitud, Por eso se calcula que la mitad de los esclavos, perdón, la mitad de la gente, de la población del Imperio Romano era esclava. O sea, la economía eh, católico-romana, perdón, bueno, la economía del Imperio Romano se basaba en la esclavitud. Entonces, ni hablar del concepto de ser humano que tenían, o sea, basta con ver cuál era la entretención máxima que ellos tenían como entretención familiar. Me refiero al circo romano, ver a gente morir con niños a un costado. O sea, nos muestra que no había mucho de positivo que recibir de parte del Vaticano, del Imperio Romano. Pero ellos lo dicen como gran orgullo. O sea, en ese sentido, ok, tal vez en el texto bíblico vemos que se le escribe a gente muy intelectual, de muy alto nivel, pero claramente no dejaron ese alto nivel intelectual a la ciudad en donde vivían. Por algo las consecuencias estaban ahí. Además, Sí, el nombre de la iglesia está Iglesia Católica Apostólica Romana. O es cabeza universal o es de Roma. ¿De dónde es? ya, es una contradicción muy Ahí buena, por ves que cierto. está mal. O sea, Exacto. O es mira, local o es universal. es que el punto es que para ellos no hay ninguna diferencia. Porque como ellos se someten a la autoridad papal, entonces termina dando igual. Pero claro, bien sabemos que no es igual, de ninguna manera. Pero sí, es un excelente punto a tener en cuenta. O sea, son tan universales, pero que dependen de Roma. O sea, son tan universales o católicos, pero que de los últimos, ¿cuánto? 500 años, o sea, desde la época de Lutero, literalmente, hasta la fecha han tenido solamente tres papas que no han sido, no, cuatro,
que no han sido italianos. Entonces, no veo tanto de Universal ahí tampoco. Profe, ¿Sí? se consulta por acá por el chat y que aprovecho de subirme al barco también. Si él va a compartir el PowerPoint, Sí, el próximo año tal vez. que sea antes del arrebatamiento. No, pero yo no creo en eso, así que no. Perdón. Sí, dentro de la mañana yo creo cuando lo voy a ver. Primero voy a ver el tema de subir la clase, insisto, la clase va a quedar temporalmente en modo oculto solamente para que lo puedan ver ustedes, los que ya pagaron los $100. Los demás no. Entonces, sí, así que por eso, para que lo revisen entre ustedes, no, pero por favor, cuando esté arriba, de inmediato, por favor, denle el me gusta, qué sé yo, algún comentario para saber que algo han tenido al respecto de eso, ¿ok? Por favor. Así que apenas pueda voy a estar enviando eso. Obviamente cuento con vuestro compromiso de que esto será solamente utilizado para efectos personales, especialmente lo del PowerPoint, por cierto. Muy bien, hermanos. Hasta aquí quedamos por el día de hoy. Espero no haberlos aburrido demasiado. Que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Gracias Ah, por sí, todo, claro que profesor. sí. Chao, Bendiciones. chao, bendiciones a Gracias. todos. Bendiciones. Abrazo. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Dios lo bendiga, profe. Eh, Saludos, buenas noches.